dan gloria a Dios todavía? Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Recuerde que los días jueves estudiamos nuestra serie imponente y hemos traído una serie de temas que tienen que ver con ejército, con orden, con disciplina. Y hoy vamos a abordar el tema de la familia. Ese es el tema de hoy, porque indudablemente, si la familia está en orden, va a recibir bendición de Dios. Si la familia está en el orden, el diablo no logra cómo afectar un hogar, una familia. Entonces vamos a ver la familia hoy y cuán importante es que esté dentro del orden que el Señor ha puesto. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 21. Voy a leer del 21 al 24. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así, Génesis 2. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo tremendo de lo que es una nueva familia, lo tremendo que es un nuevo hogar, un nuevo matrimonio. Así es el diseño con el que Dios creó el matrimonio. Un diseño donde la esposa es exactamente el complemento que el varón necesita, exactamente el complemento para poder llegar a ser uno solo y que el matrimonio alcance el éxito que Dios quiere. Pero esta estructura, la familia, diríamos, es la estructura y la institución más antigua que Dios creó. De hecho, fue la primera institución, la familia. No había ninguna otra institución sobre la tierra antes, y Dios creó la familia, es la más antigua. Pero mientras el ser humano sigue la estructura, el diseño, las instrucciones con que Dios creó el matrimonio, pues las cosas caminan bien. No que no hayan dificultades, pero la estructura que Dios formó es una estructura sólida, es una estructura que no se cae. Pero a medida que los seres humanos cambian la estructura que Dios creó y ponen las estructuras que la sociedad impone o la sociedad quiere, entonces se producen grandes caos profundos en los hogares, a tal grado que lo que era una estructura sólida, permanente, estable, conforme el plan de Dios, se vuelve una estructura que se estira, se encoge, se quiebra, se rompe con cualquier cosa. Mira, hasta cualquier cosa, por ejemplo, fíjense que cualquier cosa rompe hoy los matrimonios. Cualquier cosa. Porque el pensamiento de hoy ya no es el mismo que Dios diseñó. La sociedad ha cambiado los conceptos, ha cambiado las leyes que Dios estableció y ha puesto otras estructuras. Y a raíz de eso es que muchos hogares
caminan divididos, camina un hogar solo con una parte. Por ejemplo, hijos, que es muy lamentable que los hijos tengan que crecer sin su mamá, o tengan que crecer sin su papá, porque no lograron caminar juntos, no lograron. Entonces es triste que las estructuras que Dios creó, el hombre las cambia, y entonces tenemos hogares, lo que la sociedad hoy le llama, no sé si usted ha oído esa palabrita, hogares disfuncionales. ¿Ha oído usted esa palabrita? Hogares disfuncionales. ¿Qué significa disfuncional? Que no creció completo, pues. No crecieron, faltó uno, faltó otro, o simple y sencillamente crecieron juntos, pero con aquel dicho salvadoreño, por lo menos, ¿va? Aquel dicho, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Hasta aquí vine a aprender yo que yo sabía que habían huevos revueltos, huevos rancheros. Hasta aquí vi yo que habían huevos divorciados. Hasta aquí vine a oír yo eso. No sé si usted sabe, pero hay huevos divorciados. ¿Hasta dónde el gran poder de Dios, hermano? ¿Hasta dónde llegan las cosas? Pero bueno, entonces, para que un ejército, dijimos en algunos temas, para que un ejército sea fuerte, necesita ser un ejército disciplinado, necesita ser un ejército en orden, necesita ser un ejército con una buena estructura. Y entonces, mientras mejor tienen estructura, disciplina, sujeción dentro del ejército, entonces el ejército se vuelve más fuerte. Pero fíjese que es exactamente lo mismo dentro del hogar. Cuando el hogar tiene una buena estructura, cuando el hogar tiene una buena instrucción, cuando el hogar tiene una buena disciplina, cuando el hogar tiene una buena armonía, una buena comunicación, tiene una buena estructura establecida por el Señor, entonces la familia es una familia fuerte, sólida, estable, que le da una cobertura, por ejemplo, una cobertura espiritual a los hijos fuertísima. No es lo mismo, hermano, perdone lo que voy a decir, no en ningún momento trato de incomodar a nadie, porque el Señor en su misericordia hace una función restauradora. Eso yo lo sé. Yo lo sé, que el Señor da nuevas oportunidades, restaura el alma quebrada, restaura la familia que se dividió. El Señor restaura todo eso. Bendito sea el Señor, que Él es el único que puede hacerlo. Restaurar los hogares que se rompieron, solo Dios puede hacerlo. Pero tenemos que ser claros y tenemos que ser, a la luz de la Biblia, tenemos que reconocer que no es lo mismo cuando nuestras familias están bajo la sombra de Dios, cuando nuestros hijos crecen en un hogar sólido, en un hogar estable. No va a ser lo mismo cuando crecen en un hogar dividido. Y se lo puedo decir con toda experiencia, porque yo crecí en un hogar donde no había uno de los dos. Y por supuesto eso causa una cantidad de cosas en la vida del hombre o de la mujer, bastantes efectos espirituales, sentimentales y esto. Pero maravillosamente el Señor aún puede restaurar nuestra vida cuando nos encontramos con Él. Eso fue lo que yo experimenté cuando conocí a Cristo. Y cualquier situación en mi vida que no estaba en el orden, por la gracia y la misericordia de Dios, fue restaurada. Pero solo Dios puede hacer eso. Vaya. Entonces, para que veamos, hermano, esta parte de la familia y la importancia del orden,
hagamos un breve vistazo. Un breve vistazo porque serían muchos detalles, pero veamos un vistazo de los componentes de un hogar. Esposo, esposa e hijos. Ese es un hogar. Ahí ya no cabe papá, ya no cabe tío, ya no cabe tía, ya no cabe. Ahí no cabe. La Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Así dice su Biblia, hermano. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí ya no cabe. En el hogar que Dios estructuró ya no cabe el abuelo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, en el buen sentido, pues. Dentro de lo sí cabe para otras cosas, ¿va? Pero ya no cabe dentro de un hogar. Ya no cabe. Por eso, de alguna manera, tiene uno que soltar a esa nueva familia. Entonces, hagamos un vistazo. Los tres componentes básicos de un hogar: esposo, esposa, hijos. Punto. No más. ¿Qué dice la Biblia acerca de los esposos? Dice Efesios 5:23. Vamos a ver un poco la estructura y el orden que debe de tener un hogar. De tal manera que el Señor permita que lo que esté desordenado en nuestra casa, que el Señor lo pueda ordenar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Dice Efesios 5:23, dice: porque el marido, mire, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando hablamos del esposo y hablamos de una cabeza, podemos hablar muchos detalles de ese aspecto, pero yo me voy a centrar únicamente en esto. Cuando el hombre hace su función de cabeza, el hogar tiene una buena dirección. El hogar tiene un buen rumbo. El hogar sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque hay un varón que está haciendo la función de cabeza y de autoridad. Eso es importante porque ese es el orden. La sociedad le ha querido dar, la sociedad le ha querido dar vuelta a ese orden por años y años y años y años, y hasta el día de hoy todavía se sigue gestando y multiplicando ¿cómo se llama? La corriente feminista, aleluya, de que la mujer es igual al hombre y por lo tanto la mujer tiene derecho a gobernar su casa. Bueno, yo diría que la mujer tiene derecho a ser la ayuda idónea correcta del esposo. Tiene la capacidad de sugerir, tiene la capacidad de aconsejar, tiene la capacidad de armonizar en el hogar, tiene toda esa capacidad. Pero el Señor dio al hombre una posición que no le puede ser quitada por la sociedad, porque la dio Dios, y lo que Dios hace es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios dio una función al hombre, y la función del hombre es ser cabeza, pero el error que hemos cometido los seres humanos en ese concepto es creer que cabeza es el que manda. Es creer que el ser cabeza es el que aquí se hace lo que yo digo. Y eso no es ser cabeza. Ser cabeza es dar dirección, rumbo, dar cobertura, protección, guianza espiritual. Porque el hombre, fíjese que es interesante, que el hombre es el que debería dar la guianza espiritual en la casa. Eso debería de ser lo correcto. Dentro del orden y dentro de la estructura divina,
al hombre le fue delegado la autoridad y el sacerdocio para poder guiar espiritualmente su casa. Pero usted va a estar de acuerdo conmigo. Los que más buscan a Dios son las hermanas. Aleluya. No oí amenes. Pero yo, mire, sencillo me doy cuenta, fíjese. Hacemos una actividad de hermanas y está lleno aquí. Hacemos uno de varones. Y hasta con carne asada. Aleluya. Lo voy a pensar, hermano. Es que tengo mucho que hacer. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? No está tomando su rol. Porque el rol es darle dirección al hogar. El rol es darle guianza al hogar. El rol es decirle a la esposa y a los hijos: este es el camino. Mire, yo soy el ejemplo de cómo buscar a Dios. Ese es el rol de una cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya, dejémoslo hasta ahí, porque si no, el sábado ya no me vienen los hermanos. Primero de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primero de Pedro 3, 7 nos da otro elemento importantísimo dentro de el rol del varón dentro de un hogar. Y noten lo que dice aquí. Dice Primera de Pedro 3, 7: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo, hermano? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Hay dos cosas que yo quiero entresacar de aquí. Primero, que el hombre necesita ser muy sabio para guiar el matrimonio. Se requiere, es requerido una sabiduría que no estoy hablando de una sabiduría humana. No estoy hablando de inteligencia humana, de educación humana. No estoy hablando de eso. Sabiduría. Usted recuerda que Santiago, me parece, Santiago es el que habla de tres tipos de sabiduría. Sabiduría que viene de Dios, sabiduría que viene del hombre y sabiduría que viene del diablo. Pero la sabiduría que viene de Dios es la que sirve en un hogar para poder guiar a un hogar. Entonces note que el apóstol Pedro con toda libertad, el apóstol Pablo no se mira que haya tenido esposa en la Biblia, pero la mayoría de comentaristas creen que tuvo esposa, porque es el que más da consejos sobre la esposa. Que ha de haber tenido esposa, quizás tuvo por un tiempo esposa, no lo sé, no lo podemos asegurar, pero da muchos consejos. Pero el apóstol Pedro sí se vio a la esposa en los evangelios, y él dice con toda claridad: vivid con ellas sabiamente, como dando a entender, no se puede de otra manera. Si no es con sabiduría, olvídese, hermano. Va a haber siempre conflictos, porque la estructura de la mujer es diferente a la estructura del hombre en cuanto, por ejemplo, a su manera de pensar y de razonar muchas cosas. Los hombres somos más materialistas, mientras que la mujer es más sentimentalista. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, hermanas? No las oigo muy convencidas, pero ¿quién es la que se enoja cuando no se acordaron de su cumpleaños? Aleluya. Y el varón ni se acordó de que era su cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Vaya, qué bueno el regalo. Pero olvídese del cumpleaños de ella. ¡Ja! Y es la gran tribulación, hermano.
como que fueran los 7 años de la gran tribulación. Porque la encuentra uno en la casa sin decir nada. Sin decir nada. Pero todo está cambiado. ¿Y qué tenés? ¿Y qué te pasa? Nada, ¿qué me va a pasar? Y sigue picando y como que el cuchillo como que está. ¿Pero qué tenés? Yo te veo diferente. ¿Y qué es lo que tenés? Nada, ¿qué me va a pasar? Nada. Pero cuando viene a estallar, estalla. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que se te pudo olvidar esa fecha? Y se hace un gran lío. ¿Por qué Pedro habla de sabiduría? Porque para poder entender a una mujer hay que tener sabiduría, hermano, de Dios. No vaya a creer si de repente uno le dice, ¿y qué querés de regalo? Nada. Nada. No necesito nada. Vaya pues, dice aquel, y no compra nada. El día de la hora, ahí se lo lleva el río. Pero no me dijiste que nada, pues. Es que tiene que entender que a veces los no son sí y los sí son no. ¿Pero cuándo? Sabiduría. Sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el punto principal del varón que yo quiero dejarle en su corazón es que el hombre es el que trae dirección, es el que trae ejemplo de búsqueda al Señor, es el que da cobertura. El ser cabeza no significa ser autoritario. El ser cabeza significa que te dieron la autoridad para proteger, para cuidar, para guiar. Esa es la autoridad que nos han dado. No es para imponer algo, sino para poder guiar con gracia y con la guianza del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a las esposas. Acompáñenme. Proverbios 18:22. Hoy es un pasón rápido, nada más. Solo es parte del orden de Dios. Proverbios 18:22, y la parte más importante es dejar sentado que la Biblia dice que el varón es la cabeza, es la autoridad que Dios escogió para que el hogar vaya por el rumbo correcto. Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tal es esa palabra del proverbista. Obviamente el proverbista está pensando cuando uno halló una esposa según la de Proverbio, ¿va? Una esposa buena, una esposa edificadora, una esposa que es un complemento, una esposa que encaja bien dentro del hogar y por supuesto aprendió a ser sujeta, como lo vimos en aquel estudio de Rebeca, que aún antes de casarse con Isaac ya iba con velo cubierto, símbolo de sujeción. Fíjense, símbolo. Algunas me han preguntado, hermano, pero ¿de qué sirve si el corazón no está sujeto? Pues las dos cosas. Uno debería de aprender a cubrir las dos cosas, ¿verdad? Si se quiere poner velo, es señal para los ángeles, dice la Biblia. No para los de la tierra, es para señal de los ángeles. Dice, cuando la mujer se pone velo, es por causa de los ángeles. Y esto ha hecho que muchas personas pregunten a veces, hermano, pero eso era cultural, eso lo hacían los israelitas porque era algo cultural. Pero el apóstol Pablo en la carta de Corintios 7, me parece, dice que él no está dando razones culturales, él da 3
razones espirituales. Las tres. Dice que la mujer use velo cuando ora. Eso es espiritual. 2, cuando profetice. Eso es espiritual. Y 3, por causa de los ángeles. Eso no es cultural, es espiritual. Entonces, las tres razones que el apóstol Pablo da para el uso del velo en la mujer, las tres razones son espirituales. No tienen nada que ver con lo cultural. Y yo les he explicado en alguna ocasión, los ángeles no tienen la capacidad de ver lo que está en el corazón. Los ángeles son mensajeros de Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? Hebreos dice que son ministradores de los hombres cuando son enviados por Dios. Pero los ángeles no pueden ver el corazón. Lo que ellos buscan es señal. Miran si hay señal en la mujer. ¿Para qué? Para depositar el encargo que mandó Dios para ellas. Esa es una razón, otra de las razones espirituales. Pero veamos este punto aquí. El hombre dice, encuentra el bien en la mujer. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la mujer es un perfecto complemento, siempre va a traer bendición en el hogar. Siempre. Entonces, la mujer fue creada para complementar el hogar, para complementar el varón. Y cuando hace esa función, entonces el hogar se ve bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, veamos otro detalle, por favor. Proverbios 14:1. Una función sumamente importante es la edificación del hogar, en cuanto a los hijos, en cuanto a la preparación del hogar. Las esposas hacen un trabajo que nosotros los varones no lo logramos hacer, hermano. Mire, ellas arreglan una habitación y la dejan bien. Aleluya. Nosotros la dejamos patas arriba, hermano. Bueno, habrán excepciones. Yo sé que hay hombres que son muy cuidadosos, muy ordenados. Eso yo lo sé. Pero no es lo general. Lo general es que un zapato queda por un lado, el otro zapato queda por otro lado, porque no siempre somos muy ordenados. Pero dice Proverbios 14:1, dice, la mujer sabia, esta parte me interesa, la mujer sabia edifica su casa. Cuando la mujer está en el orden, cuando la mujer está en la sujeción, cuando la mujer está en la función que le corresponde, la mujer siempre edifica su casa. Y bienaventurados, diría yo, bienaventurados los hijos que crecen en un hogar donde la mujer edifica su casa. Bienaventurados, hermano. ¿Por qué digo bienaventurados? Porque no es muy común encontrar un hogar donde el hombre está haciendo su función como cabeza, como guía, como ejemplo, y donde la mujer está haciendo su función como edificadora del hogar, edificadora de la familia, en su posición, en lo que tiene que hacer. Por eso mire, ¿cuántos hogares sufren de cuando el esposo regresa a casa y la esposa ha estado ahí, ¿qué le puedo decir? Todo el día. Pero resulta que todo el día haciendo quehaceres, trabajando aquí, trabajando allá, trabajando esto otro, trabajando en esto, haciendo las cosas que estén en el orden. Pero cuando el esposo regresa, normalmente la esposa quiere platicar de todo lo que hizo en el día. Y el esposo no quiere oír nada de eso. Aleluya. Y empiezan los conflictos. Porque está comprobado
no tengo el número, siempre se me escapa ese famoso número, pero está comprobado que la cantidad de palabras que una mujer dice al día son mucho más que lo que un hombre dice al día. Ahora bien, el hombre, si fue a trabajar, allá gastó todas sus palabras. Cuando regresa a casa casi regresa mudo, ¿se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Casi regresa mudo porque no quiere hablar, no quiere decir nada, solo quiere descansar. Pero resulta que la esposa se quedó en casa y ella no habló nada. Entonces cuando el esposo regresa, quiere tirarle todo lo del día. Y entonces comienzan conflictos. Fíjense. Ahora, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Eso quiere decir que de alguna manera las esposas deben de entender que no es confrontando que van a encontrar la salida a lo que están pasando. Lo que necesitan hacer es ver cómo sacan esas palabras entre el día. ¿Y cómo lo pueden hacer, hermano? Póngase a cantar, hombre. Póngase a cantar, porque no estoy diciendo hable por teléfono y póngase a hablar todo lo que quiera. No estoy hablando de eso. Lo que usted necesita hacer es póngase a cantar, ponga a recitar salmos, póngase a hablar palabra de Dios y va a ver que ahí le van a ir saliendo las palabras. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Porque la mujer sabia debe de saber edificar su casa. ¿Por qué estoy hablando de edificar y por qué estoy hablando de ese pequeño problemita que a veces se nos da en el hogar? Porque es muy común ese problemita. Pero la mujer sabia debe buscar entendidamente la escritura para que esa área se balancee en su vida. Y una forma es esa: ponerse a cantar, ponerse a recitar salmos, a leer la escritura, a cantar fuertemente, pues para que sienta que está hablando. No lo haga mental porque entonces le quedan ahí. Aleluya. Ahora, si leemos de nuevo Proverbios 14:1, dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, oiga esto por favor, mas la necia con sus manos la destruye o la derriba. ¿Usted cree que Dios puso una mujer en el hogar para destruir hogares? No la puso para eso. La puso para que junto con el esposo edifiquen y construyan un hogar. Pero es que mire aquí, mire allá. No. Váyase a la palabra. Solo estoy dando un pasón nada más. Pero la palabra está llena de instrucciones. Está llena de instrucciones de armonía, está llena de instrucciones de amor, está llena de instrucciones de cómo armonizar, la blanda respuesta aplaca la ira, dice la escritura. Tenemos que aprender a hablar con la pareja de tal manera que la palabra sea, la palabra dada no sea una palabra que golpee, sino una palabra que ablande el corazón de aquel que se haya airado en algún momento determinado. Quiere decir entonces, si el hombre necesita ser un hombre sabio, ¿se requerirá de una mujer sabia, hermana? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Porque note que la mujer sabia edifica, la necia no, derriba, destruye. Y peor, tiene a nuestros hijos, o los hijos son los que reciben la primera instrucción. Fíjese, hermano, que el primer maestro de nuestros hijos son las madres. Ellos son el primer maestro. No es el varón, porque si el varón sale, no que no pueda hacer, pero el que queda con los hijos es la mamá.
Y aunque es un privilegio, no todos o no todas la ven como un privilegio, pero en realidad es un privilegio. Ser mamá es un privilegio, tiene su costo, eso sí va, porque las hermanas con cinturita de avispa pierden esa cinturita cuando vienen los hijos. Y ya es más difícil mantener una cinturita de abeja. Ese es parte del costo de tener hijos, aunque es un privilegio. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Vaya, entonces sigamos un poquito más. Dejemos ahí a la esposa. Ya la vi que se me enojaron un poquito. Proverbios 15:20, hablemos un poco de los hijos, porque solo estoy dando un paso así rápido. No, este no es un seminario de familia, no podríamos ver todo lo necesario, pero la posición de la esposa es un complemento perfecto para el esposo y una mujer sabia que edifica su casa. Esas dos cosas que le queden en su corazón esta noche, hermana. Dos cosas. Usted debe de ser el complemento perfecto para el esposo y debe de ser una mujer sabia que edifica su casa. Ahí está. Número 3, los hijos. Proverbios capítulo 15, verso 20. Qué gozo es, hermano, cuando un niño va a nacer, ¿va, hermano? Qué gozo se pone. Yo no he visto a nadie que se enoje por los niños que vienen. Aunque de repente pueden haber, ¿verdad? Pero dice Proverbios 15:20. Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La Biblia menciona a los hijos como un elemento clave dentro de un hogar. Diría yo que los hijos son como ¿cómo le puedo decir esto? Los hijos son como la gran meta de muchas familias, la gran meta de muchos hogares. Un hogar sin hijos no es que no pueda ser feliz, no es que no pueda ser feliz, no, sí puede ser feliz, pero normalmente, sea el padre o sea la madre, siempre tienen ese sueño de tener hijos, ese anhelo de tener hijos. Ahora, esos hijos vendrán por el Señor. El Señor los va a ubicar, el Señor los va a mandar, el Señor los tiene preparados. Le cuento que el Señor ya tiene preparados los hijos de uno cuando no han venido aún. Él ya los tiene allá porque Él es el Padre de los espíritus. Él es el que los envía para acá. Fíjense, Él es el que los asigna a los hogares. Entonces, ellos están preparados ahí, esperando el tiempo de su venida para alegrar el corazón. Pero también es cierto, no podemos decir que no es cierto, que en el camino muchos hijos, por no ubicarse en su posición de hijos, de obediencia, de sujeción al Señor, por no entrar en ese rol que Dios les ha dado, se convierten, en lugar de una alegría a los padres, se convierten en una tristeza. No fueron creados para eso, pero se da en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque no siguió el rol, la estructura, la disciplina, las instrucciones de Dios. Eso es todo. Si el hogar sigue todas las instrucciones, todo va a caminar bien. Con dificultades, pero van a caminar bien. Pero cuando se sale uno de esas instrucciones, por la famosa... muchos de nuestros hijos cruzan el valle de la adolescencia con muchas dificultades y la cruzan no porque no tengan que cruzarla, sino porque se salieron
del rol de Dios, de la estructura de Dios. Y entonces, en lugar de mantenerse firme en Dios, se desvían del camino y empiezan a hacer un dolor y una tristeza verlos, cómo el diablo los empieza a usar, cómo el diablo los empieza a golpear, cómo el diablo los empieza a hundir en lo que Dios no había preparado. La Biblia dice que Dios preparó de antemano el camino para que anduviésemos en él. Eso lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. El Señor preparó de antemano todas las obras y todo el camino en el que nosotros debemos andar. Él lo preparó. ¿Por qué terminamos en otro lado? Porque nos salimos de la estructura. Nos salimos del rol divino. Por ejemplo, lea conmigo, hermano, lea conmigo el Salmo 127, verso 4. Ya dijimos que el hijo sabio alegra al padre. Eso quiere decir que los hijos fueron enviados para alegrar el hogar. Mire, qué extraño se siente para los padres que les gustan los niños. Qué extraño se siente cuando un hogar ya no hay niños. Se siente extraño, porque ya no hay quien grite, ya no hay quien juegue, ya no hay quien salte, ya no hay quien... Para los padres que les gustan los niños, sienten la diferencia, porque les gustan los niños. Pero entonces los hijos alegran un hogar. Mire lo que dice el Salmo 127, verso 4, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Quiere decir que además de que los hijos traen alegría, los hijos se convierten como en una saeta, es decir, en una flecha. Pero una flecha, una flecha en una mano fuerte, en una mano de un valiente, para que los hijos den en el blanco. Oiga esto: para que los hijos den en el blanco se necesita un brazo fuerte, un valiente fuerte. Cuando digo brazo fuerte, no me estoy refiriendo a ¿cómo se llama? A disciplinar duramente a los hijos. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al brazo de un padre y una madre que tienen la capacidad de lanzar hijos que van a dar en el blanco. A eso me estoy refiriendo. Dios no nos da hijos para que se pierdan en el camino. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Dios no nos da hijos para que se pierdan en el camino. Dios no nos da hijos para que el diablo los destruya. No nos dio hijos para eso. Nos dio hijos para que, si mantenemos la estructura, usted y yo seamos como valientes que le ayudan al hijo a encontrar su blanco. Y entonces encontrar la satisfacción plena de su vida. Todo ser humano busca la satisfacción plena de su vida. En otras palabras, busca la felicidad. Pues vaya, veámoslo de esa manera. ¿Quién no busca la felicidad? Todos. Déjenme hacerle una pregunta: ¿quiénes quieren ser felices? Todos, hermano. ¿Y quién quiere vivir triste, pues? ¿Quién quiere vivir amargado? ¿Quién quiere vivir destruido? ¿Quién quiere vivir, hermano, acongojado toda la vida? Nadie. Todos queremos vivir felices. Los hijos traen felicidad y satisfacción cuando están en la estructura de Dios, cuando están en la instrucción de Dios, en la guianza de Dios. Pero cuando se salen de ahí, hermano, entonces empiezan a entristecer el corazón de los padres, y peor, ellos empiezan a errar al blanco. Y entonces ellos no van a encontrar la felicidad porque dieron
en otro lado. Ah, hermano, pero hay remedio para eso. Sí, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del maligno, para traer restauración, para traer vida nueva, para traer cambios de vida, para traer, hermano, para sacar a los que estaban afligidos, para sacar a los que estaban presos, para sacar a los que estaban en yugos, para sacar a los que estaban encadenados. Para eso apareció el Hijo de Dios. Pero mientras eso sucede, producen tristeza en el alma. Entonces, miren lo que dice Proverbios 17, verso 25. Con esto voy a ir bajando ya. Proverbios 17, 25. Hablando de los hijos, cuando lamentablemente no siguieron la estructura. Entonces, mire lo que llegan a hacer según la palabra, no lo que yo digo. Miren lo que llegan a hacer según la palabra. Dice, el hijo necio. Ahí está. Proverbios 17, 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. ¿Le suena terrible ese versículo, hermano? A mí me parece fuerte. Me parece fuertísimo. Pero eso es lo que logra el diablo cuando nos logra sacar de las estructuras divinas, de las instrucciones de Dios. Cuando los logra sacar a los jóvenes de la estructura, entonces los lleva por ese camino. Por supuesto, nadie quiere pasar por eso. Nadie quiere pasar por ahí. Pero no es que uno quiera. El enemigo aprovecha circunstancias de la vida. Aprovecha circunstancias que uno atraviesa, o aprovecha el ambiente de la sociedad. Y como uno es como ser humano es muy volátil, a veces cuando el carácter no se ha formado bien en la estructura de Dios, nuestro carácter es muy volátil. Le hacemos caso a cualquiera. Le hacemos caso a cualquiera. Entre los jóvenes muchas veces le siguen el consejo a otro, y otro más destrabado que él. Ah, pero es que es el más famoso. Sí, pero anda todo destrabado. Qué raro, que no sé si usted se ha dado cuenta que los más destrabados siempre son los más populares en las escuelas. Los más destrabados son los más populares. Los populares y los que quieren protagonismo en la escuela no se andan juntando con los inteligentes, fíjense. No es que yo quiero ser popular. Entonces lo jalan para acá, lo jalan para allá, lo hacen tomar decisiones, lo hacen hacer lo que ellos quieren, y al final se desvían del camino. La estructura para un hijo bíblicamente es, fíjese que Dios los entregó para que fueran alegría del hogar. Esa es la estructura que Dios creó. Para que fueran alegría para los padres, para que fueran saetas en manos del valiente. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Saeta significa un hombre y una mujer que nació con un propósito divino para dar en el blanco. Lo que realmente trae satisfacción y felicidad al hombre no es lo que alcanza uno en el mundo. Oiga esto, hermano, lo que realmente trae satisfacción y alegría al corazón del ser humano es cuando te metes dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente va a traer felicidad a tu vida. Eso es lo que realmente va a traer plena satisfacción a nuestro corazón. Bueno, termino con esto. Proverbios 17, 6. Cuando un hogar creció en ese ambiente, y los padres nos volvemos viejos, aleluya.
Porque no siempre nos quedamos como padre, jovencito, ¿va? Sino que los días nos pasan. Pero fíjese que aún eso, aunque uno, diríamos de esta manera, cuando los hijos se casan, diría uno, terminé yo. ¿Sí o no? Terminó mi función. Bíblicamente, terminó mi función porque aquellos tienen que recorrer su camino. Pero resulta que el Señor le tiene una etapa preparada todavía a uno. Depende de lo que uno sembró. Depende de lo que sembró y de lo que ejerció como padre. Mire lo que dice Proverbios 17:6. Dice: corona de los viejos son los nietos. ¿Ya ve? Y la honra de los hijos, sus padres. Los hijos que crecieron en la estructura de Dios siempre van a ver a sus padres como una honra. Y te van a honrar como padres o como madre, te van a honrar porque hiciste el trabajo que tenías que hacer en el Señor. Amén, amados. Familias fuertes producen iglesias fuertes. Familias restauradas, porque yo no sé cómo le ha tocado vivir a usted en su casa. No lo sé. Yo sé cómo nací yo y cómo crecí, eso lo sé muy bien, con muchas dificultades. No sé cómo le tocó a usted. Lo que sí sé es que aunque hayamos estado mal en el inicio de nuestra vida, la clave es que encontrarnos con el Cristo que restaura todas las cosas. He aquí, dijo Jesús, yo vengo a hacer todas las cosas nuevas. Por eso la Biblia dice que el que cree en Cristo, ¿qué dice que es, hermano? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu principio, tu inicio no determina tu final. ¿Me di a entender con eso? Tu inicio no determina tu final. Quien determina tu final es Cristo. Si te metes bajo esa cosa, bajo esa sombra. Muchas personas dicen: es que mi inicio fue esto, por eso es que salí así, por eso es que no puedo cambiar, por eso es que no puedo, no, así es mi vida, es que eso lo pasé yo de niño, así crecí de niño, en un hogar disfuncional, en un hogar quebrado, en un hogar con alcoholismo, en un hogar con drogadicción, en un hogar, ¿cómo no? Yo entiendo todo eso. Entiendo que nuestros inicios pudieron ser, hermanos, los peores de la vida, pero también entiendo que el poder de Cristo es suficiente para restaurar todas las almas de nuestra vida. Es suficiente. Que no tenemos por qué hacerle caso a la herencia que nos dieron espiritualmente en un hogar donde crecimos mal, vivimos mal, nos guiaron mal, qué sé yo, lo que usted quiera. Pero eso no debe determinar tu final. Si te encuentras con Cristo, Él va a determinar tu final. Y la Biblia dice que teniendo a Cristo por Dios, por cabeza, nuestro final está estar con Él en el cielo por toda la eternidad. Por eso nosotros debemos tomarnos de Él, no importa cuál haya sido nuestro inicio, no importa cuán duro, cuán difícil, cuán complicado, cuán inicio más terrible el que hayas tenido. Pero si te encontraste con Cristo, Él puede restaurar todas las cosas de tu vida. Póngase de pie, por favor. No use lo trágico de su hogar al inicio para traer eso trágico a su familia. Necesita que Dios lo restaure para crear un buen hogar.
Y para crear un futuro mejor, necesita el poder restaurador de Cristo Jesús para que cambie todas las cosas. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero invitarle esta noche. Quiero invitarle esta noche a que hagamos un acto de fe. Regáleme unos minutos nada más. Regáleme unos minutos. Yo quiero invitarle que esta noche que hemos hablado de la familia, traigamos a nuestra familia a los pies del Señor. No necesariamente que toda la familia pase aquí, pero como tú quieras, como tú sientas. Pero si usted quiere poner su casa, su vida primero, su familia segundo, delante del Dios Todopoderoso, hoy es una buena noche para decirle: Señor, mi principio fue difícil, mi inicio fue casi terrible, pero yo sé que tú puedes transformarlo, yo sé que tú puedes cambiarlo, yo sé que tú puedes hacer una nueva familia de nosotros, para que aún los hijos de nuestros hijos alcancen bendición del Señor. ¿Quieres venirte adelante? Véngase o cierre sus ojos como usted quiera, pero si usted quiere traer a su familia a los pies de Cristo, véngase. Véngase delante del Señor. Traiga a su familia, traiga su casa, en su corazón, en sus manos. Venga a ponerlo a los pies del Señor. Venga a decirle: Señor, yo quiero que bendigas mi casa. Quizás el diablo ha hecho muchas cosas malas en tu hogar, en tu familia. No sé si tus niños están pequeños o están grandes, pero hoy es el tiempo de orar por ellos. Hoy es el tiempo de clamar por ellos, de decirle: Señor, yo quiero que tú bendigas mi casa, bendiga mi familia, sea que estén aquí tus hijos o no. Lo que importa es que tú los traigas a los pies del Señor. Lo que importa es que tú los pongas delante del Dios eterno. Tu principio no debe determinar el fracaso de tu vida. Tu principio puede ser transformado por el Dios de los cielos. Aleluya. Habla con Dios, habla con Dios. Habla con el Señor. Señor, aquí está mi casa. Aquí está mi familia, Señor. Tú que conoces mi hogar, nada de mi vida te es oculto, Señor. Gracias, mi Señor. Nada de mi vida te es oculto. Aleluya. Gracias, mi Señor. Oh, sí, Señor. Clama a Dios. Si necesitas que Dios restaure tu familia, Gracias, mi Señor. clama al Señor. Ponlo delante de Dios tu vida. Aleluya. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Dios, porque yo sé que tú estás trabajando. Gracias, Señor, porque sé que mi familia está en tus manos. Gracias, Señor, porque mi hogar está bajo tus alas. Métela. Mete
bajo las alas de Dios tu casa. Señor Jesús. Vete a tu esposo, aunque no sea convertido. Dile al Señor, Señor, alcánzalo. Vete a tu esposa, Gracias, mi Señor. aunque no conozca de Dios. Dile, Señor, mira por ella, alcánzala. Alcánzala, mi Dios. Gracias, mi Señor. Clama por tus hijos. Dile al Señor, Señor, mira mis hijos. Si ya se crecieron y te está costando guiarlos en el camino, clama al Señor, clama a Dios. Señor, haz un milagro, haz un trabajo, haz tu obra, Señor, en su vida. Haz tu obra, Señor, en su vida. No dejes a ni uno solo de nuestros hijos. No los dejes fuera, Señor. Rescátalo con tu misericordia. Rescátalo con tu favor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Padre, obra. Gracias, Señor. Obra milagrosamente, Gracias, Señor, mi Señor. sobre cada familia, sobre cada hogar de los que estamos reunidos, sobre los que están viendo, Señor, este mensaje. Gracias, mi Señor, auxílianos, auxílianos con tu espíritu, Gracias, auxílianos con tu poder, Señor. Gracias, mi Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Por mi Aleluya. familia yo te doy gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Ahí donde está, ahí donde se encuentra, dígale conmigo al Señor: Señor, Señor, restaura mi hogar. Si usted sabe que necesita ser restaurado su casa, pídale con todo su corazón. Pídale con todo su corazón. Señor, tú eres el que formaste el hogar. Tú construiste la familia, Señor. Yo te pido que traigas restauración a mi familia. Yo te pido que traigas restauración a los hogares. Señor, rogamos que tú hagas un milagro maravilloso en cada familia, Señor, necesitada. Hoy delante de ti estamos. Cada hogar, Señor, lo presentamos ante ti, creyendo, Señor, que tú harás un milagro en cada familia, Señor. Padre, como ministro de Dios, Señor, yo bendigo cada hogar esta noche. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que derrames de la gracia
maravillosa que hay en ti. Y esa gracia, Señor, traiga vida, traiga transformación, traiga cambios, traiga, Señor, el moldear el diseño divino en cada familia, Señor. Padre, bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Creemos que tú puedes hacer un milagro, Señor. Gracias, Padre, por tanto favor, por tanta maravilla que tú haces. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Todo lo que hacemos y todo lo que pedimos, lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.